Bueno, bienvenidos de nuevo. En este caso ya hemos visto anteriormente lo que era el apartado de la ley de reciprocidad. Lo que vamos a ver hoy es cómo, si os acordáis, en la otra ocasión vimos cómo manipular los diferentes valores, en este caso los tres del pilar del triángulo de la exposición, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cómo ajustarlos de manera que yo los puedo variar según mis necesidades. De esa manera, aprender también en qué consiste la ley de reciprocidad, que sin duda es una de las más importantes de la fotografía. En este caso, que me lo preguntabais en la otra ocasión, cómo saber, ¿no? O cómo calcular esos valores iniciales, ¿no? Para poder yo seguir trabajando, ¿de acuerdo? Hay varios métodos, por supuesto. Yo os voy a contar el mío, que está adaptado de otro, ¿de acuerdo? Y ya luego es cuestión de que vayáis jugando. En mi experiencia, lo suyo es que siempre que fotografiéis, sobre todo al principio que queráis realmente realizar una fotografía buena, hagáis siempre el método y que luego apliquéis la ley de reciprocidad conforme a las necesidades de la toma que vais a realizar, siempre y cuando no tengáis una urgencia tácita a la hora de realizar la toma, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, como bien sabéis, tenemos en el apartado anterior la ley de reciprocidad que va muy asociada a este método, ¿de acuerdo? El objetivo de este método es tres apartados principalmente. El primero, aprender a sacar la toma de control, ¿vale? Y una segunda toma que se denomina toma de ajuste, ¿vale? Esa toma de ajuste ya es una toma completa como tal. Es decir, ya es una toma que ya estaría en perfectas condiciones, por así decirla, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Muy sutilmente os voy a contar cuáles son las aplicaciones prácticas, ¿vale? Y el concepto, aunque no como concepto tal, porque eso lo daría en otro curso, ¿vale? El concepto correcto de lo que es la correcta exposición. He de mencionar también que a la hora de realizar el método, cuando tú estás realizando el cálculo de la evaluación, cada cámara es completamente diferente. Entonces hay que tener en cuenta que la medición de Vs no es exactamente igual de una cámara a otra, ni el exposímetro funciona igual. La evaluación de Vs evidentemente sí, pero el exposímetro no es igual. Entonces existen discrepancias entre los valores entre dos cámaras para un mismo cuadro o un mismo objetivo. Como bien os dije, cada cámara y cada objetivo cambia por completo la luz que recibe. Ya no solo la luz que recibe, sino también el exposímetro con la capacidad que tenga de detectar esa luz, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con cámara, que con dos cámaras, con diferentes, aunque sean del misma tipología de sensor, que no tiene por qué ser el mismo sensor, ¿vale? Con igual objetivo, no tiene por qué dar los mismos valores. No sé si con esto me estáis siguiendo. No sé si entendéis a qué me refiero. En el sentido de que no tengo por qué, ¿vale? No tiene por qué coincidir los valores de una cámara a otra igual objetivos y con el mismo tamaño de sensor, ¿vale? Puede variar sutilmente, no ha de ser una gran variedad, una diferencia no ha de ser muy acuciosa, pero sí que habrá una diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo en la línea. La importancia del método reside en que cuando yo realizo las tomas he de tener un orden mental. En el concepto de orden mental me quiero referir a que si yo cada vez que fotografío me salta la torera y simplemente empiezo a hacer lo primero que se me ocurre, estoy trabajando mal. Entonces estoy, digamos que trabajando como haría un amateur, ¿vale? Y la idea no es esa. La idea es que aprendáis el concepto de la fotografía profesional. En fotografía profesional no se saca una foto al azar, se saca una foto sabiendo lo que se hace, en el sentido de que yo sigo una metodología. Esa metodología con los años o con la experiencia vas realizando métodos diferentes, ¿de acuerdo? Según el tipo de foto que vayas a realizar, por supuesto. Pero sí que en un inicio tienes que tener algo con lo que empezar. Ese algo con lo que empezar a la hora de realizar fotografías para yo sacar mis fotos tranquilamente, que no tengo prisa de un objetivo estático, ¿de acuerdo? Me lo he de tomar seriamente y realizar siempre el método, ¿vale? Como bien decía Mitai, esto hay que hacerlo de forma constante, en secuencia. Se refiere a que yo, cada vez que voy a sacar fotos, esa secuencia que realizo, siempre sigo el mismo, o intento seguir el mismo orden. Lo que puedo hacer es saltarme pasos, ¿vale? ¿Vale? Puedo ir saltando de pasos. Y ajustable según el tipo de objetivo a alcanzar. Lógico. No es lo mismo sacar una fotografía
de la Luna que sacar una fotografía a larga distancia, que sacar una fotografía de retrato. Cada una de ellas tiene un objetivo diferente a alcanzar y por lo tanto he de adaptar la metodología. Pero sí que partiendo de una base, ¿vale? De ahí la necesidad, por un lado, de la ley de reciprocidad y por otro, de lo que es el método. ¿De acuerdo? Como primer input, al empezar hay que ser muy firmes, ¿vale? Y utilizar este método con constancia. Es decir, que una vez que veáis el método, que lo apliquéis. Es decir, no vagueéis a la hora de sacar fotografías. Además, se nota muchísimo, muchísimo cuando una foto ha sido vagueada, ¿vale? En el sentido de vaguear. El método que os pongo es un método muy sencillo. Realmente son 4 pasos, lo que pasa es que está extendido en 10, ¿vale? Tiene muchos más, o sea, tú le puedes ir metiendo muchos más. Si empezamos a meter composición ya hay que trabajar más. Estabilización de la imagen, se pueden meter muchas cosas. Pero tiene que ser una cosa, para empezar, muy básica, ¿de acuerdo? Para que tengáis un concepto ordenado de cómo empiezo ya a sacar una foto. Tened en cuenta que esto parte de cero. Entonces a una persona, cuando tú le das una cámara, se encuentra en la tesitura de decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Entonces eso es lo que os voy a dar ahora, el por dónde empiezo, en qué me centro primero, ¿de acuerdo? Si os acordáis, cuando os di las hojas los primeros días, os acordáis que hay una hoja donde viene marcado lo que es el menú rápido de la cámara y os ponía con una serie de numeraciones un orden, ¿de acuerdo? Ese orden es tan válido como este, está bastante asociado a este, ¿vale? No es exacto, porque ese es un poquito más avanzado, pero el método es un poquito más básico, pero siempre más o menos sigue la misma dinámica, ¿de acuerdo? Del mismo modo, lo que os voy a enseñar, hay un apartado que tiene bastante inquira, que ahora lo comentaré, en el sentido de que, según el fotógrafo, va a adaptarlo de una manera u otra, y ahora os comentaré los 3 más utilizados. ¿De acuerdo? Bien. Os dije que esta clase va a ser muy corta, y tan corta es que esto es lo único que vamos a ver. Porque es tan sencillo como este, ¿de acuerdo? Bueno, diafragma en base a milimetraje. Bien, aquí es una de las cosas que más, digamos que discrepancias tiene, ¿de acuerdo? Primero, como bien sabéis, nosotros en una cámara manipulamos 3 valores principalmente. Vamos a manipular, por un lado, el diafragma, ¿vale? Por otro lado, vamos a manipular lo que viene siendo la exposición y por otro, lo que viene siendo la sensibilidad, ¿de acuerdo? Bien, pero mucha gente se olvida de que cuando yo estoy trabajando con fotografía hay muchos elementos que entran a jugar. Y el primero de todos que entra es el milimetraje. ¿Alguien me puede decir qué es lo que varía el milimetraje? Lo que varía, no a qué afecta. ¿Sabríais alguno capaz de decirme en qué afecta el milimetraje? ¿Me oís, no? Que no sé si me oís. Bueno, ¿sabéis decirme qué es lo principal que cambia del milimetraje? ¿O qué creéis vosotros que es lo principal que cambia del milimetraje? Hola Javier, ¿te estás refiriendo a usar por ahí 24 milímetros, 70 milímetros? Ahí sería el cuadro, el cuadro Correcto. que estamos hablando. Correcto, te oigo bajito, ¿vale? Correcto, efectivamente, es el cuadro, ¿vale? Estás en lo cierto, ¿vale? Correcto, es el cuadro. Eh, ¿Alguna duda con esto? Es sencillo, ¿vale? Es el cuadro. Evidentemente, cuando yo modifico el milimetraje, lo que me varía es el cuadro. Entonces, teniendo esto de ejemplo y olvidándonos de método alguno, ¿cuál creéis vosotros que es lo primero que realmente voy a ver a través de mi ocular? Es el cuadro, ¿de acuerdo? ¿Cómo varío yo ese cuadro? Tengo 2 maneras de variar ese cuadro. O bien variando el milimetraje, o bien moviéndome yo. ¿Correcto? ¿Vale? ¿Todos me seguís con lo que quiero decir? ¿Vale? Bien. Pues ahora, ¿cuál es una de las cosas que hacen que tenga disputa esto? Pues os lo cuento.
cuando estoy trabajando con esto, a la hora de decidir el F, hay una serie de valores diferentes que yo trabajo, ¿vale? Según qué tipo de fotografía yo vaya a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a poner una serie de ejemplos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo genérico, ¿de acuerdo? Es decir, si nos venimos aquí, como bien marca, el diafragma en base al milimetraje. Vamos a suponer un caso en el que yo estoy trabajando con un 50 milímetros, ¿de acuerdo? Pues independientemente de que yo trabaje con un 50 milímetros, vamos a poner otro. Vamos a poner que también trabajo, ¿vale? Vamos a poner que yo también trabajo con un 85 milímetros, ¿de acuerdo? Pues independientemente de estos dos que trabaje, si voy a trabajar con un F genérico en base al milimetraje, pues ya no cuenta el milimetraje. ¿Por qué? Porque es genérico. ¿Entendéis la idea? Es genérico. ¿Y cuáles trabajaré? Aquellos Fs que comprendan aproximadamente entre 8, ¿vale? Y 11. ¿De acuerdo? Ese es el valor F que utilizaré cuando voy a hacer una fotografía genérica, ¿vale? Es decir, que no tengo mucha idea, estoy empezando, no tengo muy claro qué voy a poner, tengo dudas, ¿vale? No sé muy bien qué tiene este objetivo, si es muy corto, si es muy largo, no sé cuánto me va a variar. Pues si os vais a entre 8 y 11, la gran mayoría de los objetivos, entendamos por la gran mayoría de los objetivos como la gran mayoría de abanicos de milimetraje de los objetivos, no la gran mayoría de objetivos en mercado, que no es lo mismo, ¿vale? Me refiero, hay muchos más objetivos que estén a la venta en mercado, que estén por debajo de los 70 milímetros, hay una gran cantidad y variedad de objetivos por debajo de los 70 milímetros. Pero en cambio, la cantidad de milímetros, si yo divido los milímetros de todos los objetivos que hay, partiendo desde un 2 milímetros hasta un 4000 milímetros, o 6000 que los hay, ¿vale? La cantidad de milímetros que hay, en la gran mayoría, este método te va a decir que entre 8 y 11 andarás ¿en qué? ¿En qué andarás? En el mejor punto fotográfico donde consigas resolución. El concepto de resolución. No hay que confundir conceptos de calidad, ni de pixelaje, ni de grano. Esos conceptos son muy diferentes, aunque están relacionados entre ellos. Lo que estamos hablando ahora es resolución, ¿de acuerdo? La resolución de la imagen. Es decir, esa nitidez con la que yo voy a ver la imagen, que a fin de cuentas es el objetivo que os intento enseñar, que es cómo obtener la mayor nitidez, ¿de acuerdo? Esto sería un genérico, es decir, cuando no tengo muy claro qué es lo que voy a realizar, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a poner otro caso, ¿de acuerdo? Este sería uno de los ejemplos, que es cuando no lo tengo muy claro. Vamos a poner otro, ¿de acuerdo? Si el cacharro este me deja. Vale. Bien, vamos a poner otro. Vale. Que ya no es genérico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un caso que es larga distancia. Pero además con un input larga distancia en la que solo me interesa, ¿vale? Un 16avo de la toma. ¿Entendéis lo que quiere decir? Me refiero que a todo el cuadro de la imagen, ¿vale? En el cuadro completo de la imagen, si yo tengo un cuadro de imagen, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que yo tengo, cuando esto me deje, maravilloso mundo de la informática. Bueno, da igual. Bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que un 16avos de la imagen, es decir, que no, mi zona de interés no es el 100% del cuadro, ¿de acuerdo? Es una parte pequeña del cuadro, es decir, de toda la pantalla que estáis viendo, pues solo me interesa la parte central del cuadro. Acordaos que os comenté que la parte central del cuadro es aquel punto donde yo voy a tener menos distorsiones, ¿de acuerdo? Bien, pues para este caso, en el que mi zona de interés va a ser solo un 16avo de la toma, vamos a poner ejemplos prácticos como fotografía de la luna, en la que yo tengo un milimetraje que no sea muy grande, ¿vale? Por lo que la luna no está muy ampliada en mi cuadro, ¿vale? Incluso se puede llegar a utilizar con un noveno, ¿vale? No es lo aconsejable, pero se puede llegar a utilizar con un noveno. Fotografía de surf, ¿vale? En la que el objetivo que yo estoy fotografiando es muy pequeño,
¿de acuerdo? En este caso, lo que trabajaré es lo siguiente. Trabajaré el milimetraje, ¿vale? Partido 4, ¿de acuerdo? Cogeré los milímetros y los dividiré entre 4. Es decir, si yo tengo 50 milímetros, ¿qué es lo que haré? Dividiré estos 50 milímetros, ¿vale? Y tendré un F aproximado de 12, ¿de acuerdo? Esto sería para un 50 milímetros. ¿Seguís la idea? En el caso del 85, ¿vale? Siguiendo la misma regla, ¿vale? Con un 85, pues lo dividiré nuevamente este 85, ¿vale? Y tendré aproximadamente 21. Yo no, perdona, Javier, yo no he entendido por qué. Porque es un 16avo de la imagen, por lo tanto tengo que dividirlo por 4. Te cuento. O no he entendido por qué. Te cuento por qué. Porque los objetivos generan una serie de distorsión según te acercas hacia los bordes. Si yo estoy trabajando en fotografía de larga distancia, se presupone que a mí el cuadro de interés, o sea, lo que a mí realmente me interesa, normalmente no suele ser el cuadro completo, suele ser una pequeña parte de la imagen, ¿de acuerdo? Os lo enseñaré cuando veamos lo de la fotografía kilométrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas distorsiones, normalmente, cuando yo manejo todo el cuadro, ¿vale? El efecto de la difracción de la luz me hace que me distorsione todo lo que esté aquello cuanto más lejos me acerco del centro. Pero normalmente, en un 16avo del cuadro, en la parte frontal, lo que es la parte del centro, las distorsiones son mucho más pequeñas que en el borde. Entonces, cuando yo estoy cogiendo todo el cuadro, utilizar el milimetraje partido 4 me va a generar distorsiones según me acerco al borde y me va a crear falsas imágenes, o sea, me va a hacer un Doppler en la imagen ligeramente desplazado. Por lo tanto, que voy a perder resolución, ¿de acuerdo? En cambio, si yo solo necesito un 16avo de la imagen y yo, al tener un 16avo de la imagen, cuando yo cierro el diafragma, tengo un factor a ganar, que es una cosa que por eso está pensado para larga distancia. Hay un detalle que se nos olvida, y es que a larga distancia, la profundidad de campo, lo veréis con técnicas aplicadas, ¿vale? La profundidad de campo, si yo tengo una profundidad de campo reducida, es muy difícil enfocar a larga distancia. Pero ya no solo eso, vamos a presuponer que somos muy buenos y soy capaz de atinar exactamente la distancia, que recordar que es un metro el enfoque, ¿vale? El enfoque, que es una distancia en metros, ¿vale? Vamos a presuponer que aún así consigues atinar exacto. Bueno, pues si yo tengo más profundidad de campo, me permite tener esa zona de interés con mayor nitidez, ¿de acuerdo? Sin embargo, si utilizo la regla, la genérica o la específica, ¿vale? Primero, que me va a costar muchísimo enfocar, y segundo, que esas dos reglas, más todavía la específica, tendré muchas probabilidades a que mi objetivo se salga en parte del foco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por lo tanto, ya no es que esté ganando en distorsiones o que me esté quitando difracciones, sino que ya directamente lo estoy sacando de foco. ¿Entendéis la idea? De ahí que para larga distancia el objeto de dividirlo entre 4 resida en que tener la profundidad de campo mayor. Como bien os digo, esto es una regla de la que partir. Entonces, estos son 3 casos en los que son 3 reglas de las que yo parto, ¿vale? De ahí yo jugaré después con la ley de reciprocidad según lo bien que haya atinado el enfoque o las necesidades que tenga. Sí, perdona, sí. Javier. Yo es que no he entendido por qué hay que dividirlo entre 4. En este caso. ¿Te refieres al por qué exactamente 4? Sí. Es un cálculo hecho en el punto, está unos cuantos pasos por debajo del punto del genérico. Está diseñado para aumentar la profundidad de campo. Quizás lo que te está perdiendo es por qué es 4 y no 8 y no 6. Es una regla tácita indiferente. Está marcada porque a partir de creo recordar que eran 170 milímetros, automáticamente suele ser el máximo F de los objetivos. Ten en cuenta que cuanto más cierres el diafragma, ¿vale? Cuanto tú más cierres el diafragma, más profundidad de campo tienes, pero no es el punto ideal fotográfico. Sin embargo, a partir de 170 milímetros, las distorsiones, ¿vale?, de los objetivos, esto se ve mucho en curvas MTF, ¿vale? Las distorsiones de los objetivos, a ver si lo tengo por aquí abierto, ¿vale?
Cuando tú tienes una curva de MTF, las distorsiones de los objetivos, según tú partes desde unos Fs bastante bajos, fíjate que los saltos son muy grandes, en cambio, según voy yo cerrando objetivos, ¿vale? El F, según se va cerrando, esto se va haciendo mucho más lineal. Y de hecho tiene una ligera extensión. Bueno, pues esa linealidad, a partir de 170 milímetros, es constante. Por lo tanto, es una regla en la que es justo en esos 170 milímetros, es mediante un cálculo se saca que el factor de división para el máximo F coincide con 4. De ahí sale el 4. Y se aplica en todos hacia atrás para hacer tomas a larga distancia. ¿Entiendes ahora la idea? De todos modos, no es una cosa que, te tengas entiendo esto. Dime. Pero lo que no entiendo es cómo se aplica eso a la toma de fotografía. Sencillo. Tú vas a sacar una foto a más de 1 kilómetro o a 600 metros. Sí. A partir de 500 metros ya te empieza a surgir esta necesidad, ¿de acuerdo? Vas a sacar una foto a 500 metros. Imagínate que estás en la playa y vas a sacar a un tío o a un barco que está lejos, ¿de acuerdo? Y tu objetivo de interés no es el mar, no es una foto, digamos, artística o es una foto técnica o simplemente quieres sacar el barco y quieres aproximar el barco. Hoy en día hay una costumbre bastante extendida de, en vez de perder el concepto de lo que es la composición fotográfica, y la gente tiene la manía de ampliar las fotos. También puede ser esa necesidad debida a que me interesa ver lo que hay. Es decir, quiero sacar esa foto porque quiero ver cómo es el barco, qué es el barco, y quiero verlo con nitidez. Hasta ahí me sigues, ¿no? Sí. Vale, pues en este caso, basándose en esta regla que está sacada desde aquel milimetraje más alto en el que su partición coincide con partido 4, dado que las curvas de MTF en la mayor de los objetivos empieza a coincidir a partir de los 170, ¿vale? Aproximadamente, no recuerdo exactamente si eran 170, pero por ahí anda, ¿vale? A partir de los 170 queda muy constante la línea de distorsión, ¿vale? Entre la distorsión y la difracción. En ese momento, como mi objeto de interés a partir de 500 metros, en la gran mayoría de los milimetrajes, no tiene... Ten en cuenta que cuanto más milimetrajes, acuérdate cómo varía la profundidad de campo según los milimetrajes. ¿Os acordáis que eso lo vimos el otro día? Entonces, para tener ese punto correctamente enfocado y asegurarme la toma, ¿vale? Necesito ganar profundidad. Y esto, que es una regla que lo único que te está marcando es cómo empezar y hacer esa toma de control y ajuste, esta partición te la hace para que esa foto que yo estoy sacando a esa larga distancia me salga inicialmente en la mayor nitidez posible. Es decir, en la mayor resolución. Pero ojo, solo para ese 16avo del cuadro. Es decir, si yo me voy a los extremos de la imagen, esa imagen está hiperdistorsionada. Está distorsionada, sí, ¿Vale? Está claro. Pero una cosita, o sea, ¿esto cómo lo traduzco yo a mi cámara? Eso lo traduces en que yo tengo mi objetivo, voy a sacar una foto a larga distancia, 500 metros o más. Estamos hablando de que esto es un punto de partida, ¿de acuerdo? Voy a sacar estamos hablando, he ido por partes, he ido primero el genérico, ¿de acuerdo? Que es el que no lo tengo muy claro, pues empiezo con el genérico. ¿Tengo un poquito más de idea? En larga distancia. Tengo claro que estoy sacando algo a larga distancia. Y luego comentaré el específico. Si sabes el específico, al primero al que vas a atacar es al específico, ¿vale? Entonces, sigamos con larga distancia. Para tu cámara, tú imagínate que vas a sacar ese barco y tienes en tu mano un objetivo de 300 milímetros. Pues yo me cojo 300 milímetros y lo divido entre 4. Te sale 75. Evidentemente 75 de F no lo vas a tener. Por lo tanto, ¿cuál va a ser muy probablemente tu F? Será 22, 36 o 45. ¿De acuerdo? Probablemente será uno de esos tres. ¿De acuerdo? Pues pongo directamente el máximo. Por regla, a partir de 170 milímetros, automáticamente pongo el máximo. Porque te va a coincidir. ¿Vale? No es que te vaya a coincidir, es que no puedes poner más. ¿Entiendes? De esa manera lo que ganas es esta profundidad. Entonces, como norma, para sacar a larga distancia, ojo, estamos hablando de una toma de control y ajuste. No tiene nada que ver con lo que luego utiliza la ley de velocidad para ganar mayor o menor detalles. ¿De acuerdo? Entonces, en esta toma inicial, con cualquier milimetraje que tú tengas, divides esos milímetros entre 4. Como el caso que te he puesto aquí, que tienes un 85 milímetros, pues yo divido 85 milímetros a lo que estoy sacando ese barco, lo divido entre 4, que me sale 21. ¿Cuál será el F que ponga la cámara? 22, que es el más próximo que tiene. Pues pongo 22. Eso es lo que pondría. ¿Sigues la idea?
Pero esto solo para larga Sí, sí, distancia y solo para un cuadro, aquel en el que yo estoy enfocando en el centro de la imagen y un 16avo. ¿Ok? Vale. Sí, gracias. Ahora, no nos perdamos. Esto no es el mejor punto fotográfico, ni de lejos. El mejor punto fotográfico es el que conocéis, que no os voy a explicar cómo se saca, porque esto no corresponde a este curso, ¿vale? Igual que no corresponde cómo se calcula el F, ni cómo se... porque por ejemplo, el otro día enseñé de dónde viene el F. El F realmente no viene de ahí, no viene de cuántos círculos viene. Eso es una representación gráfica y es real, pero realmente no se calcula de ahí. O sea, se calcula de una fórmula matemática, ¿de acuerdo? Pero como esas son cosas que no interesan en este curso ahora mismo, esto es lo mismo. Os cuento de detalles genéricos. Ahora no hay que intentar hacer el cálculo, ni voy a explicar exactamente cómo se hace el cálculo de una cosa que bien conoceréis, que se llama el punto dulce. Todos conocéis el punto dulce, seguramente. Es aquel punto en el que entra a jugar con el valor de F, el punto aquel intermedio en el que tanto la resolución como la difracción de la luz está en un punto medio, en el que se consigue un equilibrio. ¿Hasta ahí llegamos todos? ¿Me seguís? Sí. Vale. Pues para este caso que estamos hablando ahora, ¿vale? Este caso que estamos hablando ahora sería el caso específico, ¿de acuerdo? Ni siquiera voy a poner numeraciones, ¿vale? Empezaríamos con el genérico, en el que si no tengo muy claro el objetivo que estoy utilizando, cuánto tengo que poner, pongo entre 8 y 11, que aproximadamente atinaré. ¿Que estoy sacando fotografía que la distancia es larga? Utilizaré, siempre y cuando mi toma de interés, si no, recurriré al genérico. Siempre que mi cuadro de interés sea igual o inferior a un 16avo de cuadro, divido mis milímetros entre 4. También se utiliza en fotografía nocturna, ¿vale? De larga distancia. O fotografía LED, también se utiliza en fotografía LED, pero no quiero ahora meteros tampoco mucha información, ¿vale? Y luego está el específico. ¿Por qué no pongo nada, no voy a poner nada en el específico? Porque cada objetivo tiene uno. Es ir directamente a ver cuál es el valor F específico donde está el punto dulce, aquel en el que la distorsión, ¿vale? Coincide, ¿vale? Coincide con el punto donde consigo la mayor resolución, ¿de acuerdo? Si os acordáis en la otra traspa que os puse el ejemplo de un objetivo de un 50 milímetros en el que el punto se veía perfectamente en la gráfica, en donde las dos curvas coincidían en 5,6. ¿Os acordáis? Bueno, si no os acordáis, ver el vídeo de nuevo, ¿de acuerdo? Vale, pues, ¿qué sería el específico? Pues para calcular el específico, evidentemente, tiene un cálculo para saberlo. Y lo puedes calcular a través de una cámara, de una tarjeta de calibración, etcétera, etcétera. No vamos a tener que hacer eso, ¿vale? Porque eso ya estaríamos metiéndonos en otro nivel. Entonces, antes de aprender a hacerlo, que no es tampoco interés ahora, basta con que cojáis vuestros objetivos y sepáis, los fijos solo tendrán uno y los variables que os quedéis con unas cuantas posiciones, cuál es su valor. Porque evidentemente en un variable, según los milímetros que tú tengas puestos a ese objetivo específico variable, cambiará este valor digamos, del punto dulce. Eso lo entendéis, ¿no? Sí, sí. Es lógico, ¿no? Bien. Entonces, claro, es un variable. Vale. Os voy a recomendar esta página, ¿de acuerdo? Os la dejo escrita. Por supuesto, puede haber más y puede haber muchas, ¿vale? Yo os dejo escrito esta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Os dejo esa página ahí agregada, ¿vale? Os recomiendo esta, yo es la que normalmente uso, está muy bien, ¿de acuerdo? Por supuesto puede haber más, ¿vale? Pero esta está muy bien porque está bastante completita. Seguramente habrá una página donde solo te ponga el punto dulce, pero bueno, como a mí no me interesa solo el punto dulce, sino otras cosas, pues este también. Vale, ¿cómo veo yo cuál es el punto dulce? Es decir, ¿cuál es en este apartado específico para un milimetraje específico de un objetivo? Ojo, que no me vale el 50 milímetros de un Canon, el 50 milímetros de un Nikon. Por norma, sí. ¿Cómo sí? ¿En qué va a diferenciarlo? Dependerá de su valor inicial, si es 1.4 o si es 1.8 o si es 2.8. ¿Me seguís a lo que quiero decir? Depende cuál sea su apertura máxima, porque existen 50 milímetros donde su mínimo F es 1,4 o su mínimo F es 1,8 o 2, etcétera, etcétera. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, a objetivos que sean iguales en cuanto a milimetraje y en cuanto a valor F mínimo,
lo más seguro y casi con certeza coincidirá el punto dulce. Pero si tengo dos objetivos 50 milímetros, uno es 1.4 de f mínimo y el otro es 1.8, evidentemente andará muy cerca, pero no va a ser exactamente el mismo punto dulce. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, claro. ¿Vale? Lógico, porque su valor inicial no es el mismo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a hacerlo vosotros mismos. Decirme un objetivo. El que queráis. Vamos a ver un objetivo que tengáis. Vamos a ver exactamente cuál es el punto dulce de ese objetivo. Podrías hacer un 1855, que es el kit, ¿no? Que todos lo tendrán, digo yo. ¿Estamos hablando de Nikon, por ejemplo? Sí, sí. Vale, Nikon. serie de X, entiendo. Para cámaras semiprofesionales. Sí. Digo yo, no sé, una básica, sino lo que queráis vosotros. Vale, estamos hablando de este objetivo, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un 18-55 milímetros. ¿Qué tipología? ¿El ED normal? ¿Lo quieres con el antivibración? ¿O vamos a coger uno genérico? Vamos a coger uno genérico, ¿os parece? 18-55, vamos a coger este, ¿vale? El de X2. Pues seleccionáis el objetivo en cuestión. Aquí os vendrá normalmente una imagen con el susodicho objetivo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, si veis aquí, os pone una serie de datos e información genérica de su objetivo, bastante interesante, ¿vale? Aquí os pone la composición, etcétera. Más o menos como lo que os enseñé en DxOMark, ¿vale? Pero aquí tiene un apartado muy interesante, ¿vale? Os venís aquí, a donde pone este apartado que viene del artículo, le dais análisis, ¿de acuerdo? Y tenéis que buscar esto que os voy a enseñar ahora. Esto. ¿De acuerdo? ¿Veis esto? Vale. Si os fijáis, esto os va a poner cuál es la calidad, ¿vale? Déjame asegurarme que esté resolución, ¿no? Sí. Dejarme asegurarme. Vale, sí. Estas curvas de aquí, ¿vale? Bien, veréis que como este es un variable, aquí te pone en el apartado de 18 milímetros, aquí te pone en 24, ¿vale? Porque evidentemente variará, como bien os he dicho, según los milimetrajes. ¿Qué te está poniendo? ¿Esos milimetrajes cuáles son? Son los milimetrajes que están marcados en las marcas de la lente. Normalmente esta página te va a poner aquellos que están marcados en el objetivo. ¿Me entendéis lo que quiero decir con esto? Me refiero a estas posiciones que vienen preasignadas en el objetivo, ¿vale? De todos modos, como siempre, si tenéis duda de cuál es el milimetraje, sacáis una foto previa, independientemente de a qué a lo que, y os va a venir en la foto cuál es la imagen. Como veis, aquí también os va a venir cuáles son las distorsiones, no le prestéis mayor importancia, tenéis los grids también en DxOMark, ¿de acuerdo? Pero lo que interesa de esta página a nosotros, esto sería la ganancia de luz, pero lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿vale? Para saber el punto dulce. En cada objetivo, ¿vale? Esto variará, y en los variables variará en cada punto. ¿Qué es lo que tengo que buscar aquí? Fijaos que aquí os marca tres apartados. Como bien os he dicho, el tema del punto dulce varía en función de si estoy en el centro. Fijaos en el centro, ¿vale? La azul es el centro, ¿de acuerdo? Voy a ampliar más la imagen, ¿vale? Para que se vea bien claro, ¿vale? Bien, se ve bien, ¿no? Quiero que veáis este apartado. Centro, borde y exterior, ¿vale? Bien. Fijaos que el centro, de ahí esta regla de larga distancia, ¿vale? Cuando estamos hablando de centro estamos hablando de un 16avo del cuadro. Divides, ojo, no confundir, ¿eh? Divides el cuadro en 16 cuadraditos. Y de esos 16 cuadraditos coges el tamaño de un cuadradito y lo pones exactamente en el medio, en el cruce de los cuadros, en el medio, ¿vale? Eso es lo que se considera el centro, ¿de acuerdo? Vale, pues ese centro, si os fijáis, variando los Fs, fijaos que la variabilidad tampoco es que sea una gran diferencia. O sea, no es algo tan acucioso. Sin embargo, mirar el borde. Y ahora que hay una gran diferencia de uno a otro, y aún por encima el borde gana más calidad con ciertos Fs, ¿de acuerdo? Y ahora fijaos en el exterior, que evidentemente en el exterior tiene mucha menos calidad, lógicamente, y nunca va a llegar al que tienen los bordes, ni mucho menos al que tienen el centro. ¿Me estáis siguiendo la idea o os estáis quedando con a fin de la expresión con cara de Sí, ñoco? sí. No, sí, sí.
¿Me seguís la idea, no? Bien, Sí. quiero que os centréis en el detalle, dos detalles importantes. Cuando yo fotografío una foto a cuadro completo, y para esto, para ayudar a la toma, ahora lo vamos a ver en este, pero para ayudar a la toma vamos a verlo en un fijo, ¿vale? Este es otro objetivo, ¿vale? Pero en este caso es un fijo, ¿de acuerdo? Es un 50 milímetros, es un objetivo bastante estándar, bastante utilizado, ¿de acuerdo? Donde las diferencias, como solo tiene un valor, vamos a estudiarlo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos la diferencia que tiene cuando yo estoy haciendo, ¿vale? Una fotografía en el centro. Fijaos dónde va la genérica. La genérica se queda en 8 y 11, ¿de acuerdo? Si esto tuviera más, que realmente lo tiene porque tiene hasta 16, ¿vale? Si esto tuviera más, veríais que después de la genérica, porque aquí la curva, fijaos que se van uniendo cada vez más, ¿vale? A partir de la genérica, la azul, o sea, la que está, estas dos se invertirían, empezaría a bajar la azul y la roja quedándose alineadas, ¿vale? Y en el perfil de ganancia se quedaría liso a partir de lo que viene siendo la genérica, que es entre 8 y 11. Esto en cuanto a luminosidad se mantendría genérica, ¿vale? No quiere decir que eso, que por milímetros no vaya a bajar, evidentemente va a bajar, ¿vale? Pero en cuanto a la resolución no le afectaría, ¿vale? Porque como sabéis, la cantidad de luz que yo tengo a la hora de sacar una foto también me va a afectar a la resolución. No es lo mismo, por eso, una toma de larga exposición, no es lo mismo sacar una toma con luz, un mismo sitio, sacarlo con buena luminosidad en un periodo de tiempo de a lo mejor 1/250 de partición de segundo, que sacarlo en 6 minutos. Evidentemente, el de los 6 minutos, evidentemente esto trabajado con filtro de noche, lo que sea, pero el mismo objeto fotografiado en una exposición de 1/250 y otro fotografiado en una exposición de 6 minutos, con igual exposición, o sea, el resultado final sea el mismo, ¿vale? Evidentemente el de los 6 minutos no va a tener la misma calidad que el que está sacado en 1/250, porque esa oscuridad me va a quitar resolución. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Me seguís? No sé si con esto os he liado, quizás. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que cuando yo estoy sacando una foto, si yo tengo una buena iluminación con luces, ¿vale? Evidentemente la foto obtenida tendrá mucho mejor resultado, ¿de acuerdo? Que si yo utilizo una exposición larga. ¿Esto a qué viene de raíz? Porque cuando yo estoy en esos tiempos de exposición, 160, etcétera, etcétera, con una cámara estática, tal cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reduciendo al máximo las dos tipologías de ruido, los de preamplificación y los de posamplificación. ¿De acuerdo? Estoy reduciendo los ruidos. Al reducir los ruidos es lo que me mete, como bien dice la palabra, ruidos en la imagen. Por lo tanto, los estoy reduciendo. Al reducir los ruidos, la calidad de la imagen es mucho mayor. Y la larga exposición tiene ruido. Tiene una serie de ruidos, ¿vale? Tiene ruido fotónico, tiene ruido negro, ¿vale? Aumenta el ruido digital, ¿vale? De la transformación de analógico a digital, etcétera, etcétera. Entonces, entendéis la idea, ¿no? De ahí que esta línea que te está poniendo aquí no está hablando solo de la luz, está hablando también de esa continuidad en cuanto a la resolución. Y en la línea que nos interesa, del punto dulce, a partir de aquí se estabiliza en base también a la definición producida con la luz, que muchas veces se nos olvida, ¿de acuerdo? Solo que aquí no vamos a influenciar tanto en cuanto al método, pero aquí sí. De ahí que para larga distancia, una vez que ya hemos probado el genérico, a partir de la larga distancia ya directamente me voy a aquel que es partido 4, que al cerrarlo voy a reducir una cantidad de ruidos y me sirve para sacar una foto inicial, para luego trabajarla mediante la ley de proximidad. Ahora bien, si yo tengo un objetivo, tengo interés por saberlo y voy a averiguar cuál es su punto dulce, yo no os voy a decir nada. Decirme de aquí, de lo que estáis para ver. Tenéis que... no tenéis por qué saber de gráficas, pero uno sabe leer una gráfica al verla. Decirme cuál creéis vosotros que es el punto dulce de este objetivo. Tened en cuenta que el punto dulce es aquel en el que el mayor porcentaje de la imagen tiene su mayor resolución. Decirme cuál es. F4. ¿Por qué? Porque donde en el centro es donde más tengo resolución, donde está en excelente ahora mismo. Vale, vuelvo a repetir.
El punto dulce es aquel en el que la mayor parte de la imagen tiene la máxima resolución. Ah, vale, pensé que hablamos del 16 avos todavía. ¿Cuál sería? ¿Cuál creéis que sería? (5,6), ¿vale? Evidentemente aquí, como bien dices, en 4 la resolución del centro es la máxima, pero solo la del centro. Aquí está un poquito bajada. Sin embargo, si me voy a 5,6, ¿de acuerdo? Me baja un poquito la resolución del centro, pero sube bastante por encima. Fijaos en los valores. Estoy perdiendo, no llega a 100, ¿vale? A 100 de resolución entre F4 y F5, y sin embargo estoy ganando más de 100 en los dos otros valores, lo cual digamos que en estabilización de la imagen, si sumo el total, ¿vale? Y lo divido, esto una forma de saber cuál es el ideal, sumo todos, los divido entre 3 y ese valor lo aproximo a estos, y el que se aproxime más en los tres valores con esas diferencias, así es como se calcula, ¿de acuerdo? No lo hagáis porque es una chorrada, pero que veáis que la forma de calcular, de verlo aquí, es aquel en el que las tres curvas están lo más arriba posible, las tres. No me olvido del resto, porque si solo quisiera el centro, mal, porque entonces ya estaríamos hablando de una fotografía a lo mejor ya de larga distancia, entonces ya me iría a otros temas, había que verlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que me interesa es todo el cuadro. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Vale, ahora nos vamos aquí. Decidme cuál sería el punto dulce, ¿vale? Del 1855 en 18. Es F11. Entre F11 y F8, correcto. F11 sería el más equilibrado, digamos, ¿vale? Fijaos que aquí estarías ya en el genérico te valdría, porque te está diciendo entre F8 y F11. Aquí está bastante estabilizado. De hecho, en este caso concreto, yo tendría dudas entre este y este, porque si os fijáis, las distancias entre aquí y aquí, y aquí y aquí, que son casi idénticas, son casi aquí y aquí y aquí y aquí, las mismas en cuanto a diferencia que hay, lo que pierde de aquí a aquí. No sé si me seguís la línea. Entonces, aquí andaría entre estas dos, ¿de acuerdo? Me valdría casi cualquiera de las dos, porque fijaos que los saltos son de 300, son casi iguales en ambas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero andaría ahí, ¿vale? El más estabilizado, digamos en el que tengo el mayor parte de la imagen enfocada, sería este, ¿de acuerdo? La misma resolución. Donde tenía la misma resolución en todo el cuadro sería esta, ¿vale? Bien, ahora, en 24 milímetros, ¿cuál sería? Perdona sí. Una pregunta. Entonces, este en ese caso sería el más estabilizado, donde tendría mejor resolución en F11 toda la imagen. Cualquier parte de la lente, correcto. Centro, borde y exterior. Vale, vale. O sea, okay. no va a tener la misma, evidentemente, pero sí la supuesto, más equilibrada. Vale. La más equilibrada, ¿de acuerdo? Vale, sí, ok. La más equilibrada, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál sería? En el de 24 milímetros. Fijaos que a medida que metemos milímetros, destaca, hay una serie que destaca, ¿de acuerdo? Los bordes y los centros se van haciendo más símiles, ¿de acuerdo? Aquí, pues casi estaríamos igual, nos quedaríamos prácticamente en 11. Ojo, ¿sería 11 aquí? ¿Aquí utilizaríais 11? Yo personalmente aquí no utilizaría 11, ¿por qué? Fijaos los valores que tiene en el extremo entre 11 y F8, y fijaos los valores que tiene. Sí que es cierto que en el borde anda 100 de diferencia. Había que ir jugando entre las diferencias de las ganancias, ¿de acuerdo? Esto tiene un cálculo. Esto tiene un cálculo. Sí, dime. Yo creo que en el 11 el exterior es prácticamente igual que en el 8, mientras que en el 8 gana un poquito más en los centros. El borde gana más, claro. El borde, digamos que es la imagen que estáis viendo, ¿vale? Digamos que el centro es este cuadradito de aquí. La imagen que estáis viendo compende un poquito más, compende a los bordes, y los extremos serían las esquinas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Para que os hagáis más o menos una idea de posición, ¿de acuerdo?
digamos que toda esta parte de las esquinas, estos triángulos de las esquinas, si cogemos el centro de cada parte de la pantalla, ¿vale? De cada lateral, desde ahí trazáis una línea hasta la siguiente línea, pues digamos que ese círculo creado, el exterior sería el borde, o sea, perdón, serían el extremo, ¿de acuerdo? El exterior. El borde sería la parte alrededor y el centro sería el cuadradito ese que os he dicho de un 16avo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, si yo saco una foto de retrato en la que hago un bokeh en la parte trasera y el bokeh no me interesa que sea un bokeh nítido, me interesa a lo mejor un bokeh de lluvia, ¿vale? Pues, y tengo la foto del recuadro de una persona en el centro, pues yo, por ejemplo, tiraría en 8, ¿de acuerdo? Porque sí que gano más definición en la cara de la persona, que me va a ocupar, digamos, el tamaño de esta misma curva que estáis viendo aquí, ¿no? De este mismo cuadrito que estáis viendo aquí. Más o menos la cara ocuparía esa parte, ¿no? ¿Me seguís la idea, no? Entonces, y si yo lo que estoy haciendo es un paisaje, pues me interesa todo el paisaje. Entonces tiro a un F11, ¿de acuerdo? ¿Me seguís la línea de lo que quiero decir? Sí. ¿Vale? Es ir jugando un poquito con eso. Lo que sí es coger vuestros objetivos, veníos a esta página que os he dado e ir vosotros viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Vale, ahora me voy a 35 milímetros. Fijaos ya que en 35 milímetros el borde cambia muchísimo, ¿de acuerdo? Gana mucha definición cuando cierra el F. Fijaos lo que os he comentado antes, sobre todo para objetivos variables, que os he comentado antes, de que cuando yo voy a trabajar a largas distancias, me voy aquí, a Fs muy cerrados. Porque según yo cierro, ¿vale? Y me voy a milimetrajes mayores, fijaos que esto se va aumentando, ¿de acuerdo? Aunque pierde respecto al resto de la línea, ¿de acuerdo? Perdona, Javi, tengo una pregunta. Sí. ¿El hecho de que el sensor sea una cuarta parte de un full frame, por ejemplo, afecta también a esta cuenta o de alguna manera o no? Afirmo, afecta, pero esto ya estaríamos metiéndonos en otro fregado. ¿Vale? ¿Por qué? Sí que afecta, ¿de acuerdo? Sí, porque en este caso es un 35 milímetros. Sería como un 50, si no me equivoco, para un APS-C. Correcto. Este 35, entonces, bueno, ahora mismo, ojo, ahora mismo este 35 milímetros es un 50 para un full frame. Estamos ahora mismo en un APS-C, ¿vale? Vale, sí. Es un 50 equivalente. Ahora mismo este es un 50 equivalente, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, depende del tipo de sensor que tengan, me va a variar. De ahí que cuando seleccionéis el objetivo, seáis muy cucos a la hora de... ¿Dónde está la hoja esta que os he puesto antes? Bueno, la página que os he puesto antes, ¿vale? La que os he puesto antes aquí, ¿vale? Cuando cliquéis aquí en la página, ¿vale? ¿Vale? Al meteros aquí, ser muy discíplicos a la hora de seleccionar qué tipología. Lo que le estáis diciendo, existen los mismos objetivos para uno para otro, pero decirle en qué lo estáis trabajando, ¿vale? Porque si no os dará diferentes valores, ¿de acuerdo? Aseguraos de que lo estáis seleccionando en el valor que queréis, ¿ok? Vale, fijaos que si seguimos bajando, ¿vale? Me voy a los 35, aquí ¿dónde está el mejor F? ¿Vale? En 11, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Si seguimos bajando, fijaros en 55. ¿Dónde está? Prácticamente en 11 otra vez, ¿de acuerdo? Fijaos que la regla del genérico, ¿vale? Para muchos de los casos, sobre todo en variables, se cumple. ¿Veis la idea? Para muchos variables se cumple. ¿Cuándo no se cumple tanto? Cuando os vais a fijos, ¿de acuerdo? Cuando vais a fijos, fijaos que aquí ya no. Aquí el ideal sería 5,6, ¿de acuerdo? Si nos vamos a otro fijo, nos vamos a un... Creo que tenía por aquí un 85 puesto. No, nos vamos a ir a un 85, por ejemplo, formato full frame. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a un 85 serie G, ¿vale? Electrónico. ¿Vale? Vamos a ir al análisis. Y de aquí nos venimos. Verad que este tiene mucha menos distorsión, ¿vale? Fijaos lo que os he comentado, que a partir de aquí ya los ruidos más o menos se estabilizan. Fijaos aquí, ¿cuál creéis aquí que sería el punto dulce? ¿Vale? Repetimos aquí, ¿de acuerdo? Aunque fijaos que F4 anda casi a la par, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos que todos empiezan en 1,4. Ahora quiero que veáis una curiosidad, a ver si os dais cuenta del detalle. Nos vamos otra vez al mismo, ¿vale? Pero vamos a coger una construcción que en vez de ser 1,4 sea 1,8. Para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo?
¿Vale? Venimos aquí otra vez. Fijaos primero ya en el tema de aquí. Perdón. Voy a dividir las imágenes para poder cambiarlas. Un segundo. Vale. ¿Os dais cuenta ya de que aquí ya varía? Estamos hablando de un objetivo 85 milímetros. Fijaos en la luminosidad de 1,4 evidentemente al 1,8. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el punto dulce. Para que veáis la diferencia. ¿De acuerdo? Fijaos. Del 1,8 al 1,4. ¿Vale? Estamos de acuerdo en que 5,6 es aquel en el que los valores intermedios, ¿vale?, son los más altos. Aquí, a pesar de haber bajado, fijaos que pierde todo este tramo, fijaos que aquí llega a los 4000 de resolución, mientras que aquí se queda en los 3800. Pero, fijaos que se mantiene, ¿de acuerdo? 5,6. La mayoría de los objetivos, que suelen ser fijos en estos estándares, la gran mayoría suele andar normalmente entre 2,8 y 11. Suelen andar entre estos 5 valores, ¿de acuerdo? Ojo, ojo con fotografiar, que mucha gente lo hace, ¿vale? Con fotografiar en 1,4 o fotografiar en 2 por el tema de ganar luminosidad con la película de la difracción. Ojito, aquí tengo difracción. Vale, fantástico. Estoy estabilizando las curvas de los bordes, pero estoy perdiendo muchísima información del centro. ¿De acuerdo? Siempre voy a ganar más en el punto dulce. Que yo tenga un objetivo de 1,4, no voy a sacar las fotos en 1,4. Si lo que quiero es resolución. ¿Entendéis lo que quiero decir? Para ganar resolución, tengo que intentar tirar la fotografía en el punto dulce. Recapitulando. Si sé el específico, tiro con el específico, ¿vale? Es decir, para esa primera toma que voy a hacer, voy con el específico. Que no sé el específico, tengo dos reglas. Una genérica, en la que trabajo o bien en F8 o bien en F11, entre F8 y F11. Y si estoy sacando a larga distancia y mi cuadro de interés es un cuadro pequeño, particiono los milímetros que estoy utilizando entre 4. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Vale, una vez sabido esto, ya está prácticamente todo hecho porque el resto es muy sencillo. Vale, ya tenemos el primer punto. Que quería explicar estas discrepancias. Si no los hubiera explicado, hubiéramos acabado en 10 minutos. ¿Vale? Esta discrepancia para que lo tuvierais claro. ¿Vale? De todos modos, en otro curso posterior haré una explicación completa de cómo se calcula realmente el F, cómo se calculan los puntos dulces realmente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿cuál sería el siguiente valor teniendo en cuenta que el eje de este curso es la nitidez? Lógicamente la ISO en nativa. ¿Nos acordamos lo que es la ISO en nativa? ¿Os acordáis lo que es la ISO nativa? ¿Nos cortéis? Decidme. ¿Al 100? La ISO nativa. Al 100 no. Dependerá de la cámara, ¿vale? Acordaos que la ISO nativa, tenerlo siempre muy grabado, es la ISO real del sensor. Es decir, la sensibilidad real. La única que existe, no hay otra. Es la única que tiene. Porque el resto es falseado. Es la única sensibilidad real, que es la que tiene el sensor, porque solo tiene una. De hecho, antiguamente, en las cámaras analógicas, para tú cambiar esa sensibilidad tendrías que cambiar el carrete entero, que es lo que hacía de sensor, por así decirlo. ¿Os acordáis? No sé si alguno ha trabajado con fotografía de emulsión. Para fotografía antigua, tú para cambiar la ISO tenías que cambiar el carrete entero. Porque el carrete, o sea, lo que es la lámina de carrete es lo que te estaba haciendo de sensor. Y todo el sensor tenía la misma, ¿vale? O sea, todo el carrete tenía la misma. Vale, por lo tanto, el diafragma en base al milimetraje, con la explicación que ya he dado. La ISO en nativa. Y ahora, alto a la carga. Ya tengo, de los tres valores de la exposición, ya tengo el milimetraje, por supuesto, para el cuadro, ¿vale? Ya tengo puesto cuál va a ser mi F, ¿vale? Y ya tengo puesto cuál va a ser mi ISO. ¿Qué me queda por tocar? ¿Qué me queda por tocar? Ya tengo el diafragma y ya tengo la ISO.
del triángulo de la exposición, ¿qué me queda? La velocidad. La velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad de exposición. Por lo tanto, si recapitulamos al bloque anterior, perdón, sí, al bloque anterior. Si recapitulamos al bloque anterior que preguntábamos, bueno, pero ¿yo qué valores pongo? ¿O qué hago? No sé qué poner. Bueno, pues fíjate, ya tenemos el diafragma marcado y la ISO marcada. O sea, yo realmente ahora solo puedo tocar la velocidad de exposición, el tiempo de exposición, ¿vale? Que sería la velocidad de obturación, ¿de acuerdo? Es lo único que me queda por tocar. Por lo tanto, una vez que ya tengo el diafragma puesto, ya tengo la ISO nativa, por supuesto, ya tengo los milimetrajes metidos. Busco mi encuadre. ¿Qué significa busco mi encuadre? Significa que busco lo que quiero fotografiar dentro de mi cuadro. Bien. Ahora, dos prevalores. Estas dos cosas sobran, pero son importantes para orientar. La medición de la luz en ponderada central, no en puntual. Salvo cuando esté realizando fotografía de larga distancia. Es el único caso en el que utilizo la puntual. ¿Vale? Y por supuesto, la puntual cuando estoy trabajando en estudio, lo que sea, para seleccionar el punto exacto de luz que yo quiero. Pero para hacer este cálculo en ponderada central. ¿Vale? El enfoque, como siempre, en puntual. ¿Vale? Para elegir yo el punto exacto de enfoque. ¿De acuerdo? Acordaos que no tengo por qué enfocar con los puntos de enfoque. Puedo mover mi cuadro, enfocar y volver otra vez a enfocar en un punto. Estoy enfocando en el centro, con el punto de enfoque puntual en el centro. Muevo mi cámara para enfocar al sitio de interés y luego vuelvo a mi cuadro. Es una técnica que se utiliza muchísimo. Yo enfoco a lo mejor a la cara de la persona en el centro, con mi punto de enfoque en el centro. De ahí la importancia de tener dividido el disparador y el punto de enfoque. Yo cojo a una persona, le tengo la cara, enfoco a su cara y luego muevo el cuadro para trabajar la composición, desplazando el primer tercio. Seguís la línea de lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego realizo las tomas, que como tengo disociado el disparador, no volverá a enfocar. Realizaré mis tomas con normalidad. Bien, por lo tanto, una vez llegado aquí, ya tengo mi diafragma, la ISO la tengo nativa, ya tengo mi cuadro seleccionado, mi modo de medición de luz la tengo en ponderada central para que mida un pequeño área, ¿vale? Y el enfoque en puntual. Pues dentro de este cuadro, del cuadro que yo estoy realizando, tengo que localizar el punto de luz más brillante que no sea una fuente de luz. Entiéndase por fuente de luz, luces, porque es una fuente de emisión de luz, o sol, ¿de acuerdo? O el mismísimo sol, ¿de acuerdo? Por tanto, aquellos puntos, ni por supuesto un espejo. Espejo o masas altamente reflectantes. No por nada, porque las masas altamente reflectantes es casi como si esto estuviera una fuente de luz, ¿vale? ¿Qué tengo que utilizar? Tengo que buscar aquel punto de mi cuadro que brille más y que se acerque al blanco, sobre todo. Cuanto más se acerca al blanco, mejor. Que brille más y se acerque al blanco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a desplazar el centro o el punto de enfoque. Depende de la cámara y cuántos puntos de enfoque tenga, pero lo suyo es desplazar la cámara, ¿vale? Desplazo la cámara hasta el punto, mi cuadro, lo desplazo hacia el punto más brillante de la toma. Voy a poner una foto para entender esto, porque si no puede ser lioso, ¿de acuerdo? Voy a poner una foto de ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a coger una foto de ejemplo. Vamos a presuponer, vamos a ver, que no sea nocturna, a poder ser. Vamos a coger una foto que no sea nocturna. Bueno, no me interesa. Vamos a otra foto. Dejadme un segundo, ¿vale? Estoy buscando una foto adecuada para que lo entendáis con rapidez. Vale. Esta me puede valer. Bueno, ¿veis esta foto, no? Entiendo que la estáis viendo. Vale. Aquí evidentemente tenemos una fuente de luz, ¿correcto? Vale. ¿Cuál es de todo el cuadro el punto más brillante? ¿Me lo decís? ¿Cuál es el punto más brillante de esta imagen? Olvidaos del flare, ¿eh? Decidme, no os cortéis. Sería este, ¿de acuerdo?
donde está el agua, porque está reflejando la luz del sol, ¿de acuerdo? Este sería el punto más brillante, en este caso, ¿de acuerdo? Evidentemente no puedo coger nada de esta zona, porque toda esta zona es donde está la fuente de luz. De hecho, aquí está el sol, ¿vale? Esto es el sol, este círculo de aquí es el sol, y esto todo el fulgor que está emitiendo, ¿vale? Bien, el punto más brillante de este cuadro, para este caso, era este, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Me cojo el cuadro, yo tengo el enfoque en el centro, por ejemplo, y desplazo mi cuadro hasta que mi punto de enfoque esté ahí. ¿Y qué hago ahí? Fijarme en el exposímetro. Me fijo en el exposímetro. ¿Y qué es lo que hago? Realizo una toma variando la obturación, es decir, el tiempo de exposición, ¿vale? Con el exposímetro a 0. Esto estamos hablando en manual, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Me vengo a mi foto, tengo mi cuadro, desplazo, o bien muevo el punto de enfoque hasta aquí, o bien muevo el cuadro de mi foto hasta aquí, ¿vale? Y mido la luz que hay ahí, porque el exposímetro, recuerdo que varía la medición dependiendo a dónde estéis apuntando y la inclinación que le deis a la cámara. A donde está apuntando os va a variar el exposímetro, ¿de acuerdo? Eso hay mucha gente que no lo tiene claro y luego le salen fotos muy raras, le salen fotos con mala exposición, porque se fía del exposímetro y está apuntando a donde no es. O lo tiene matricial en una foto, por ejemplo, como esta contraluz, y le sale todo completamente negro o completamente quemado, ¿de acuerdo? Entonces, me vengo aquí, que es el punto más brillante de esto, y hago la exposición a 0. ¿Cuál es el objetivo de este? Decirle cuál es la raíz del punto más brillante de aquí, ¿vale? Cuando ya los pongo a 0, ¿vale? Una vez que lo tengo expuesto a 0, ¿vale? Lo que hago es que reviso la imagen en modo altas luces. ¿Conocéis el modo altas luces? Lo hemos visto el otro día. Es aquel en el que te dice que el valor de luz que tú tengas ahí, ¿vale? Te parpadea aquellos puntos donde sean 255. En aquellas cámaras, y ahora viene un pequeño input que voy a poner aquí. Tenéis dos posibilidades. Las cámaras que son semiprofesionales, ¿vale? La mayoría de las cámaras semiprofesionales no os va a dar ninguna pega. Ponéis el modo altas luces, apuntáis a esa parte de la toma, ¿vale? Ponéis el exposímetro a 0 y variáis el tiempo hasta que esta pequeña zona, ¿vale? Parpadea ligeramente. No puedo tomar como referencia el sol, porque si tomo como referencia el sol, que evidentemente aquí está quemado a 255, si yo tomo como valor de referencia para marcar toda el histograma partiendo de 255 desde el sol, ¿cómo me va a salir la imagen? ¿Sabíais decirme cómo saldría la imagen? Totalmente negra. Totalmente negra, oscura, ¿de acuerdo? Y si tomo la imagen en ponderada central, me saldría la imagen quemada, ¿vale? O sea, de una zona que no corresponde a la del sol y no tomo la referencia correcta, me saldría completamente quemada, ¿de acuerdo? Pero si tomo como referencia el sol, me saldrá oscura, o la silueta, ¿vale? Depende del interés que tenga fotográfico. Por eso ahí ya jugaré según mi necesidad o la toma artística que yo quiera conseguir. O técnica, ¿vale? Por tanto, apunto aquí porque la del sol no me interesa, porque sé que lo voy a quemar, ¿vale? A mí me interesa que se vea esto. Esto es lo que me interesa que se vea, ¿vale? Por tanto, me voy a esta zona y aquí es donde hago la medición de luz, que es el punto más brillante, ¿vale? Ahí lo voy moviendo la exposición ligeramente hasta que parpadee sutilmente. Si parpadea esto me da igual, porque esto no me interesa. Me interesa que se vea esta zona. Entonces, como este es el punto de toda la zona de interés que más brilla, ¿vale? Pues parpadea un poquito. Cuando veo que parpadean esos puntitos que hemos visto en el otro módulo, que parpadean esos puntitos un poquito, cuando parpadean un poquito, o justo el punto en el que hago un tercio de paso o un medio de paso y ya no se parpadea, ahí está el punto. Y eso es la toma de ajuste. Esta primera que habéis hecho de la exposición a 0 es la toma de control. Y la que manejáis con la exposición con el modo de altas luces es la toma de ajuste, que es para calibrarla exacta. ¿Con esto qué conseguís? Que cuando tengáis una imagen, ¿vale? Cuando yo tenga esta imagen, en el histograma de la imagen se aproxime de mi zona de interés a 255 la zona que a mí me interesa, ¿de acuerdo? De manera que tendré el rango dinámico de la imagen, cubrirá la mayor cantidad de luces y la mayor cantidad de sombras, ¿vale? Quedando la imagen estabilizada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Teniendo en este punto, ¿vale? Aquí,
¿vale? Haciendo que el histograma, vamos a ver un momento el histograma, si me deja, ¿vale? A ver si me deja abrir el maldito histograma. Bárbaro, ¿vale? En este caso esta imagen está oscurecida a posteriori, ¿de acuerdo? Pero la imagen original está, digamos que está derechada, ¿de acuerdo? Vale, fijaos que aquí en la derecha, a pesar de que está este sol, ¿vale? Está la imagen dentro de la curva. Esta está oscurecida a posta para darle más contraste, ¿de acuerdo? Pero en el momento de realizar la toma, ¿vale? Yo me centro aquí para que sea el punto más brillante, ¿de acuerdo? Evitando que aquí empiece desde aquí hacia atrás toda la escala, ¿de acuerdo? Los 255 tonos, 256 realmente, ¿vale? Los 256 tonos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, con esto que tengo, ya he realizado mi exposición a cero en la zona de mayor brillo, con el modo altas luces he hecho que parpadee ligeramente para decirme que en eso hay unos cuantos puntitos que es 255. De esa manera me aseguro de que todo el resto de la foto va a estar por debajo de 255 y siempre lo más derecheada posible la imagen, de manera que tendré el mayor rango dinámico posible. Y ahora viene una pequeña pega. Cuando trabajéis con cámaras profesionales o con cámaras muy modernas que tengan un rango dinámico muy alto, es decir, superior a 8, ¿vale? Superior a 8 EVs, entre 8 y 9 EVs empieza a dar problemas, ¿vale? El modo altas luces es ligeramente impreciso, entonces tendréis que fiaros del histograma de cámara. Es decir, en vez de hacerlo esperando a que parpadee aquí, abrís el histograma y os aseguráis de que la curva blanca, es decir, la que vosotros veréis será esta, de que esta curva blanca esté lo más pegada el inicio de las curvas a la derecha. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Que cuando saquéis la foto esté lo más a la derecheado, donde empieza realmente la toma, que empezaría sobre esta curva, que esté lo más pegado a la parte derecha sin pasarme, ¿de acuerdo? Ahí es donde jugarías, ¿de acuerdo? En el caso de las cámaras que tengan mucho rango dinámico. ¿Por qué? Porque las cámaras con mucho... estamos acabando ya, ¿eh? Las cámaras que tienen mucho rango dinámico tienen problemas con esto, ¿de acuerdo? Pues ya tenéis la toma, o sea, ya habéis sacado la foto de control, ¿de acuerdo? Regresas a tu cuadro y sacas tantas fotos como necesites. ¿Cuántas? Las que queráis, siempre y cuando no cambie la luminosidad que hay o variéis el cuadro. El cuadro me refiero a que mováis el cuadro o bien por milimetraje o bien por ángulo, de donde estáis, hacia lo que estáis fotografiando. Normalmente tenéis un cono de 90 grados aproximadamente, un cono de 90 grados donde podéis sacar esa foto con esa configuración. ¿Cuánto tiempo? Si estáis al aire libre, yo he llegado a estar con la misma configuración de cámara 5 horas. O sea, 5 horas sin tocar absolutamente nada de la cámara. En manual. O sea, da igual, o sea, en manual, sin tener que cambiar absolutamente nada. Ahora, con esto ya tenéis la toma de control y la toma de ajuste. Y luego, cuando ya tenéis esta toma, ya vosotros jugáis con lo que necesitéis. ¿Con qué? Con la ley de reciprocidad, según la necesidad que tengáis a posteriori. Como puede ser objeto en movimiento, una larga exposición porque es nocturna. Bueno, aunque ya para nocturna os explicaré una técnica específica que hay para nocturna, ¿vale? Pero quiero hacer una exposición más larga porque quiero un efecto sedoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis la idea del método? No es difícil. Como podéis ver, son 4 pasos a seguir. Con eso ya tenéis la toma de control, ¿vale? Y con esa toma ya podéis sacar tantas fotos como queráis. ¿De acuerdo? ¿Alguna pega con esto? Os he dejado aquí un cuadro, que es lo que, una vez aprendido las dos cosas anteriores, es decir, la ley de reciprocidad y esto, que es el método, esto ya no lo necesitáis. Os lo he puesto aquí como comparativa. Esto ya no lo necesitáis, ya no os hace falta. ¿Alguna duda? De todos modos, como siempre, cualquier duda que tengáis, me la mandáis bien por el WhatsApp o las guardáis para el día siguiente, ¿vale? Para una fase de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda más? ¿Vale?
Pues entonces por mi parte, doy por finalizado este módulo 7, ¿vale? Tenéis el... Ya os he pasado el jueves el apartado del PowerPoint, ¿de acuerdo? Y tenéis el vídeo del anterior. En breve subiré este vídeo para que lo tengáis también subido y que podáis volver a verlo y poder surgiros nuevas dudas para el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Lo siguiente que haremos será el ejercicio de feedback, que ya os lo mandaré, ¿de acuerdo? Y que ya os diré en qué consiste, ¿vale? Para que lo hagáis en casa tranquilamente, en casa o donde queráis, ¿vale? Que hagáis ese ejercicio y la idea es que compartáis esas fotos para ver los resultados y que tengáis vosotros también vuestra propia experiencia, ¿de acuerdo? Pues hasta el siguiente.